Pues entonces esta es la presentación de la simulación y sistema solar. Igual si no lo has hecho, esperamos que nos escribas en el chat de dónde vienes y qué es lo que más te emociona de este webinar para irle dando ese enfoque mientras hablamos. Es que tuvimos muchas dudas cuando planeamos esto. ¿Serán profesores, serán personas que están interesados en la programación de herramientas interactivas o en el diseño de material didáctico? No estamos muy seguros de cuál es el público que tenemos aquí, o son puros profesores y lo que queremos es centrarnos en la pedagogía. Así que si nos van compartiendo sus intereses, estaremos encargándonos de integrarlos en la charla que vamos a tener con ustedes. Así que escríbanos todo lo que gusten. Entonces, lo que planeamos hasta el momento es hablarles un poquito del rediseño My Solar System, mi sistema solar. No es una simulación nueva de FET, era una simulación en Flash, así que no salió de la... Teníamos una base muy fuerte ahí con que empezar. Es una simulación que con la visión de Agustín se le metió sonido, así que nos compartirá qué soñaba y qué se logró. Y también pues compartirá el desarrollo, nos meteremos en el código el proceso de diseño, de desarrollo de esta simulación, y pues es un prototipo, significa que sigue en desarrollo, y les platicaremos qué sigue. Así que me presento, mi nombre es Diana López, y soy licenciada en física. La FED tiene 2 diseñadores de ciencias y los más fuertes porque el equipo estuvo creciendo el último año, y un diseñador de matemáticas. Y pues lo interesante es que los 2 diseñadores que tenemos en ciencias, yo y Amy, las 2 somos físicas. Entonces, el equipo de FED en general tiene un alto contenido de conocimiento de las asignaturas de ciencias y algunos diplomados o doctorados, en mi caso un doctorado, en enseñanza de la física particularmente, y pues ya me he permeado con la experiencia de FED en química y en biología. Entonces llevo 3 años trabajando oficialmente en FED, pero desde el 2017 empecé a traducir las simulaciones de FED. Soy en español de las traductoras más fuertes que tiene este proyecto, y es así como me empecé a envolver en qué es lo que hace este proyecto de simulaciones. Y desde que inicié trabajando con FED, pues he sido líder de diseño en la de radiación de cuerpo negro, que ya está publicada, en la de densidad, la de flotación está en desarrollo, y mi sistema solar, que ya está en prototipo. Entonces, en estas 4 simulaciones he sido la líder, pero he estado participando dando opiniones o en ciertas partecitas de la simulación, en otras que son de física y de matemáticas. Y el otro ponente es Agustín. ¿Qué más? ¿Cómo están, profesores, maestros, maestras? Yo también estoy muy contento de este evento que estamos haciendo ahora mismo, porque como dice Diana, es un trabajo muy grande, ¿sí? Es un trabajo muy grande que involucra a diseñadores, desarrolladores y personas que están, digamos, relacionadas con la ciencia, que estamos buscando hacer simulaciones muy buenas, muy bonitas, muy pulidas. Por mi parte, yo soy astrónomo recién graduado de la Universidad de Antioquia, aunque de hecho me graduó ahorita en enero, pero yo ya digo astrónomo porque ya digamos que cursé todo lo necesario. Eh, Tengo 8 años de experiencia en, digamos, divulgación científica y en educación de ciencias afines a la astronomía, principalmente con el Planetario de Medellín en Colombia, hablando de cómo entrenar a los jóvenes que están en el colegio para que participen en Olimpiadas de Astronomía y compitan a nivel nacional e internacional. Luego les comento un poco más de esa historia y cómo me llevó ahora a trabajar en FET. En FET estoy desde abril de 2022 y estoy junto con Diana trabajando en la simulación My Solar System, que es lo que les vamos a mostrar el día de hoy y esperamos lo disfruten bastante. Perfecto. Entonces, mi sistema solar o My Solar System fue lanzada al mundo en el 2007 en su versión de Flash. Entonces, fue de las primeras simulaciones que FET lanzó. Y fue en septiembre del 2020 donde se empezaron a discutir pues que esta simulación ya estaba media viejita y anticuada, que era necesario rediseñarla, además con el anuncio de que Flash iba a dejar de funcionar. Entonces era media una urgencia, pero no estaba en la lista de prioridades de FED, puesto que astronomía desgraciadamente no es muy bonito y muy llamativo, pero como no es parte de los currículums oficiales de muchos países,
no es una de las simulaciones que más se usan, así que se dejó un poquito rezagada. Sí se trabajó en el rediseño, se tenían algunas ideas, pero realmente no fue hasta que Agustín vino al mundo, bueno, al mundo de FET, hasta que Agustín llegó Hasta a que FET, nací. hasta que Agustín llegó a FET, que se retomó el diseño, ¿no? En abril, justo cuando, de hecho, lo contrataron especialmente para que retomara la programación de mi sistema solar, y pues de abril a ahorita diciembre, es alguien con mucha habilidad, ya es que tenemos este prototipo listo para todos ustedes. Entonces, vamos a hablar primero de qué se tenía en Flash, qué era My Solar System antes. Así que oculto esta, y este era My Solar System cuando estaba en su versión Flash. Ya no se corre en el navegador. Yo tuve que hacer mucho maraña en mi computadora para que me dejara usarla. Ya nadie tiene acceso, muy pocos tienen acceso a esta simulación. Pero aún así era una de las más bonitas que tenía FET. Y hacía esto. Vemos a cuerpos moviéndose, y la razón por la que se diseñó de esta manera era para alejar a los estudiantes de esta idea de que el sol no se mueve, está quieto y el planeta gira alrededor. Pues realmente no, se gira alrededor de un centro de gravedad. Entonces desde el inicio se quería que esa idea se tuviera al poner masas que permitieran que los dos cuerpos se movieran. Entonces, estas eran las herramientas que teníamos, a las que se tenía acceso en esa simulación del 2007. El Sol y un planeta, el Sol, el planeta y una luna, que dibujaban sus trayectorias. Y si se fijan, las trayectorias siguen y siguen y siguen, y llega un punto en el que es bastante caótico porque se llena de rayas la simulación. El Sol, planeta y un cometa, y tiene así bastantes presets con lo que los estudiantes podían jugar. Algunos bastante llamativos, como el ballet de las 4 estrellas. Entonces, al conversar con profesores, cuando ya dijimos, vamos a rediseñar esto, qué sirve, qué no sirve, buscamos a un superusuario o FET que usara esta simulación. Fue fácil encontrarlo porque es alguien que en Estados Unidos diseña actividades para astronomía, y sus actividades son usadas por miles de profesores. Así que se llama Douglas, y lo invitamos a que nos platicara qué de esta simulación sirve, qué no sirve. Y a pesar de que tiene muchos presets que realmente no necesitamos verla en el clase, dice, eso es divertido, a los alumnos les encanta ver cómo puedes hacer cosas tan hermosas, varían con especificaciones de masa, velocidad, posición. Así que esto era algo que queríamos conservar en la simulación de HTML5. Algo que él comentaba es, pero pues demos otro ejemplo, por ejemplo este de elipses. Aquí te marca la masa, la posición y la velocidad de inicio de estos cuerpos. Se empiezan a mover y esto no cambia. Así que realmente no sabes cómo está evolucionando estas variables en el sistema. Así que él nos pidió que hubiera algo aquí más. Hubo varias preguntas acerca si podíamos cambiar el número de cuerpos, pero eso fue algo que en FET se decidió que no. 4 es suficiente para saber la dinámica de los cuerpos. Algunas herramientas de medición que pudieras usar, como la rejilla, para poder visualizar de una manera de mejor manera la distancia y la posición de los cuerpos. Y pues una cinta métrica porque sí, por si acaso la ocupabas. Pero algo curioso que tiene esta simulación, y no sé si te habrías dado cuenta si ya la habías usado, es que no tiene unidades, ni en el tiempo, ni en la masa, ni en las posiciones, ni en nada. Era completamente adimensional. Mientras los cuerpos se están moviendo, no puedes interaccionar con ellos, pero si la paras, stop, no, stop. No, ni siquiera es parándola, tenías que resetearla completamente. O sea, algo ya en movimiento no le podías hacer nada. Puedes cambiar el sistema, las velocidades las puedes modificar aquí, pero para eso tenías que resetearla completamente. Y las masas las podías, o cualquiera de estos valores, le tenías que dar clic aquí. Le dabas clic y ya se modificaba el valor que le habías puesto. Ahora mire 100, o ahora quiero hacerla más grande. Vemos cómo el sol ahora es más grande. Pero tenía ciertos problemas, porque realmente yo aquí podía poner un sol gigantesco, que hacía que fuera divertido, pero
pedagógicamente esto no servía de mucho, ¿no? Si le das estar a esto, quema a todos los demás, chocan todos con él. Ay, ahora tengo que resetearla porque ya se quedó el sol de ese planeta, de ese tamaño. Y lo mismo pasaba con todas las demás variables, no tenía ningún control, así que esta podía ser tan grande como yo quisiera o tener una velocidad gigantesca que cubría la pantalla. Entonces, en estas discusiones con profesores superusuarios se sabe que se quería que se conservara, que era necesario cambiar, y no solo teníamos esas opiniones, realmente si tú escribes a FedHelp, es el correo que aparece hasta el fondo de la página web de FED, y dices, me gustaría que esta simulación tuviera esto, o esta es mi parte favorita, todos esos correos se guardan. Así que cuando me asignaron como diseñadora a cargo de esta simulación, me puse a revisar todos esos correos para saber qué más podríamos integrarle atendiendo a todas las sugerencias que ustedes nos habían dado. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, eran muy pocos, eran solo 5 correos. y me encargué de atender a todas sus observaciones. Y si no, pues en una discusión con FED donde viéramos que eso no era posible, pues les respondíamos, ¿sabes qué? Tu petición no se va a considerar por estas razones. Una de esas peticiones era ver que tuviera más cuerpos, querían más de 4, pero pues analizar la pedagogía que podías desarrollar con 4 cuerpos y con 5 vimos que no valía la pena la inversión de meterle más cuerpos cuando con 4 era más que suficiente para toda la física que se puede explicar. Entonces, esta era Flash. ¿Tú le descubrías, quieres compartir algo más sobre Flash cuando jugaste con ella, Agustín? No, en mi caso yo ni siquiera sabía que había una simulación FED de Flash, porque para cuando yo empecé, digamos, a jugar mucho más con simulaciones FED, ya Flash estaba totalmente muerto. Cuando me comentaron, digamos, ahorita cuento un poco mejor la historia, pero cuando me comentaron que querían revivir una simulación Flash y traerla a las nuevas tecnologías de HTML5, me puse muy emocionado porque era precisamente de astronomía, que, digamos, no creí que se fuera a poder hacer eso. ¿Qué diría yo de la simulación de Flash? Que se nota que es de 2007, pues se ve muy Flash suda, como le dicen. Sí, como digamos unos colores un poco extraños y un diseño como muy, no sé, muy internet de los 2000 y ahorita que tú hables del rediseño van a ver que quedó divina, quedó muy bonita. Muy bien. Y viejita o lo que sea, pues Michael Dobson fue el desarrollador y líder de diseño. El equipo de FED en aquel entonces era muy pequeño, que él hizo de todo. Entonces, en el rediseño se tiene que considerar, bueno, la audiencia. ¿Para quién queremos que sea esto? ¿Para el mismo público que la de Flash o para nuevo? Entonces, sí queríamos que ocupara, que fuera algo útil para aprendices jóvenes, que en la primaria se pudiera llevar, porque pues desde ahí es donde más por la parte de divulgación, creo que los niños se emocionan mucho con la astronomía, es lo que más llama la atención cuando se estudia física. Por ejemplo, como experiencia propia, yo estudié física y cuando le preguntabas a mis compañeros por qué se inscribieron a esta carrera, el 80% decía que era por la astronomía, que había tenido un acercamiento a través de esta asignatura, entonces sabemos que enamora, así que queríamos algo que incluyera a los estudiantes de primaria. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, pues es que estos eran nuestros objetivos. En aquel entonces ni siquiera eran objetivos como los que conocemos ahorita, deben iniciar con un verbo y todas estas características que ya conocemos que un objetivo de aprendizaje debe de tener, eran preguntas. Así que tuvimos que reformular todo esto y estos ahora son los objetivos de aprendizaje de esta simulación. Describir cómo la posición, masa, velocidad y distancia de los cuerpos planetarios afectan su movimiento y sus órbitas. Ilustrar cómo la fuerza gravitacional controla los movimientos de los planetas. La gravedad, si se fijaron, no era algo que se veía en la simulación de Flash, entonces nosotros queríamos hacerla más evidente. Y le pusimos solo ilustrar porque no era una variable con la que quisiéramos que modificaran mucho. Hay otras simulaciones para eso, así que solo queríamos que se viera. Explorar los diferentes movimientos que puede tener un cuerpo, los cuerpos planetarios,
De ahí que mantuviéramos todos los presets tan extravagantes que tenía la simulación de Flash. Describir el comportamiento de la velocidad del planeta en diferentes momentos de su órbita, ya más numéricamente, que estos valores sí se fueran mostrando en toda la trayectoria. Y lo que solicitaron, ¿se acuerdan de los 5 correos que les hablé? 4 de ellos lo pedían, algo que fuera más evidente para estudiar las leyes de Kepler. Tanto ilustrarlos como el modelo matemático de las leyes de Kepler. Muy bien. Pues afortunadamente FET ya tiene muchas simulaciones, así que el primer lugar en el que yo me inspiré para rediseñar esta simulación fue en el laboratorio de colisiones, pues sabía que eran cuerpos, bolitas volando en un espacio, que interactuaban entre ellas, que les podías cambiar la velocidad, tenía ya un control de datos que podía reusar, y la otra era gravedad y órbitas. Pues gravedad y órbitas tiene la característica de que solo son 2 objetos, de los cuales la variación entre las masas es muy poca, así que con esas masas que carga esta simulación, a fuerzas es un cuerpo que no se mueve y uno que sí. De hecho, la única que le puedes cambiar la velocidad es a la Tierra, así que sabíamos que mi sistema solar era más que esto, pero aquí nos basamos. Así que cuando Agustín llegó, esto era lo que yo tenía. Quería jugar con las órbitas y que se viera evidente la diferencia entre las órbitas que conocemos circulares y elípticas, que son las más importantes. Así que en un inicio yo quería que seleccionaras con qué órbita querías que trabajar. Tenía un control de la excentricidad y FET me lo rechazó porque dijo, excentricidad, no queremos que los estudiantes se preocupen por terminología que no conocen. Y creo que excentricidad no es algo mucho para astronomía, así que este panel fue rechazado. Quería que jugaran con hasta 3 cuerpos y tenía botoncitos que ocupaban un montón de espacio. Así que, pues, este era el modelo con el que llegué cuando Agustín llegó. Pero ya empezaba a integrar paneles como el que vemos aquí, que es un poco más elegante que el otro, que el que tenía Flash, en el cual estos valores numéricos sí fueran cambiando conforme los objetos planetarios se movían. Ahorita lo vamos a ver. El centro de masa, sí, desde Flash ya se sabía que era una parte importante, pero no había algo visible. Teníamos que hacerlo visible, la fuerza de gravedad, y seguimos teniendo herramientas para medir. Algo que caracteriza FET es que puedes usar nuestras simulaciones de manera muy cualitativa, nunca ver números y aún así poder describir qué está pasando, o para estudiantes muy avanzados, como los de astronomía a nivel licenciatura, sacar las matemáticas completas y los modelos matemáticos que describen estos movimientos, pues es algo que queríamos que los estudiantes pudieran hacer. Así que aquí es retomamos el rediseño cuando Agustín llega a FET. Sí, ahí es donde yo les contaba que había, digamos, un camino, una ruta paralela de tiempo para mí. Digamos que como para contextualizar un poquito de dónde viene este ánimo de hacer My Solar System. Como les digo, desde hace muchos años yo vengo participando y tratando de entrenar muchachos en Olimpiadas de Astronomía, como de transmitir estos conceptos astronómicos, ¿sí? Cómo habla uno de órbitas, de gravedad, de cosmología, de un montón de temas de manera eficiente. Y como sabrán ustedes, maestros, enseñar astronomía no es un tema trivial. Hay algunos temas que entran fácil, pero hay otros que son, digamos, complejos, especialmente en 2020, cuando llega la pandemia y nos tenemos que refugiar en clases virtuales. Yo decía, habrá una forma más eficiente de enseñar temas científicos, de pronto mostrarle a los estudiantes cómo funcionan las órbitas, cómo funcionan, digamos, los diferentes fenómenos del cosmos. Y eso me llevó a, digamos, varios proyectos explorativos. Uno de ellos fue mi tesis, mi trabajo de grado, que es el tesis sobre las simulaciones. Ahorita les muestro un poco. Me puse a hacer algunas simulaciones interactivas para enseñar astronomía y en ese proceso conocí, digamos que había oído hablar de FET, pero ahí sí que me
digamos, todos los caminos llevaban a FET y FET como el mejor sitio para hacer simulaciones interactivas, como la mejor herramienta, como la mejor herramienta pedagógica, que tenía recursos muy buenos, una comunidad muy grande, como ustedes sabrán. Y a inicios de 2022 hablé con Diana en el grupo donde... De más que muchos de ustedes están, el de Educadores FET, escribí, hola, mira, yo estoy haciendo estas simulaciones y quisiera saber cuál es su opinión y cuál es de pronto algún consejo que me pudieran dar para, para hacer mis simulaciones interactivas. Que yo creo que si pasas la diapositiva ahí se pueden empezar a ver. Ahí a la izquierda hay un par de videos de no simulaciones, pero algunos intentos de enseñar mejor astronomía en Blender, que es un programa de visualización. Eh, y ahí a la derecha, si le das clic al video, es un demo de, digamos, muchas de las simulaciones que estuve haciendo en estos últimos 2 años. Entonces hablo con Diana y doy con la suerte de que Diana me dice, hey, qué chido, creo que dicen, ¿cómo es que dice? Qué padre. Y qué padre sus simulaciones. Y mira que justo en este momento en FET estamos con una convocatoria abierta para contratar un desarrollador y alguien que haga simulaciones. Entonces, nada, nos pusimos a hablar y empezó el proceso y ahí fue que empezamos a trabajar en My Solar System, que es la simulación que Diana ya venía diseñando, pero entonces llegó justo un astrónomo que quería programarla. Entonces, eso, no sé, quería compartir esa historia porque me parece emocionante. Ahí están viendo en pantalla una simulación que independientemente yo había hecho que más o menos habla de cosas similares y fue interesante porque me permitió tomar esa lógica e integrarla a la simulación de My Solar System. Yo creo que si la pasas, ya es hora de que hemos hablado un Conozcan montón. Sí, más sí, Solar hemos dicho System. mucho, mucho My Solar System, pero vamos a verla. Si quieres, comparto, Diana. Ah, claro que sí. Déjame. Stop. Listo. Listo. También acuérdense que pueden hacer preguntas en el chat. Nosotros estamos aquí pendientes todo el tiempo. Eh, Ay, volviste a compartir. Ah, Estamos pendientes todo el tiempo de las preguntas que ustedes nos estén haciendo. Listo, entonces aquí les voy a mostrar My Solar System tal cual como está en este momento y tal cual como está para que ustedes interactúen con ella. En el momento en el que ustedes la abren, tienen dos ventanas, Lab e Intro. Intro siendo la más sencilla, como una versión minificada o simplificada de My Solar System, que les va a permitir, digamos, en primer lugar, visualizar el movimiento de un planeta alrededor de un cuerpo mayor que uno diría, pues debe ser un sol, pero vamos a ver que son simplemente cuerpos con ciertas masas eh, que vamos a poner a interactuar, no necesariamente soles o planetas o asteroides. Eh, Podemos, digamos, dentro de los controles que vemos a la derecha, digamos, activar el camino al igual que en la versión de Flash. Es muy bonito. Podemos observar dónde está el centro de masa del sistema y ahí empiezan a aparecer unas nociones que para los estudiantes pueden ser no tan intuitivas. Por ejemplo, eso que dice Diana ahorita, que el Sol no está en el centro del sistema solar y de hecho se mueve alrededor del centro de masa de este sistema. ¿Qué pasa con ese centro de masa si aumentamos la masa de uno de los planetas? Pues vean que todo el sistema se va a desplazar y los planetas se van a orbitar entre sí o los cuerpos, o lo que quieran llamarlo. Y, uy, se nos salió de la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Pues afortunadamente hay un botón que se llama Follow Center of Mass. Plum. Eh, digamos que mientras les muestro la simulación, voy a cambiar. Digamos, esta yo la abrí desde la página de FED Colorado. Y hay algo muy interesante con esta simulación, y es que si ustedes se van a Translations, van a ver que, cosa que a mí me parece increíble, la simulación salió exacto, salió hace una semana y ya está disponible en más de 30 idiomas. Es increíble. Eh, Pongamos la versión en Spanish, español, mi sistema solar. Porque al fin y al cabo esto es un evento para profesores latinoamericanos y les queremos mostrar cómo se puede utilizar en sus respectivas aulas. Entonces, intro. Nuevamente, activamos los cuerpos, activamos la trayectoria, centro de masa y podemos darle seguir centro de masa. Si yo aumento la masa de uno de estos cuerpos, ellos se van a empezar a orbitar, se van a empezar a seguir y yo puedo
andar con el centro de masa siempre. Y vean que en todos los sistemas gravitacionales de dos cuerpos, todos, sin importar el par de masas que ustedes seleccionen acá, bueno, si se escapan, pues ya no se va a cumplir eso que estaba a punto de decirles, pero todos los cuerpos que no se escapan, todos los cuerpos que, digamos, están atados gravitacionalmente, se va a cumplir que si yo estoy parado en el centro de masa, si el sistema no se mueve, vamos a tener órbitas elípticas, que esa es la primera ley de Kepler, ¿sí? Se puede mencionar que todos los cuerpos atados gravitacionalmente van a estar moviéndose en órbitas elípticas. Ya si uno de esos cuerpos escapa, digamos que le metemos mucha velocidad, entonces ya esa trayectoria va a ser de tipo parabólica o hiperbólica, o bueno, hay muchos tipos. Esta pantalla es muy versátil y como pueden ver, es fiel a la simulación original. Todavía tiene cuadrícula, cinta de medir, valores de la velocidad, eh, pero digamos que aún podríamos querer un poco más de control. Los estudiantes pueden querer un poco más de libertad dentro de la simulación. Entonces está la otra pantalla que se llama laboratorio, que inicialmente es lo mismo. Tenemos un planeta orbitando a un sol, pero fíjense que tenemos la opción de añadir más datos, ¿sí? Y tener un control preciso sobre el movimiento de esos cuerpos. O incluso podemos agregar un tercer y un cuarto cuerpo. Vean que ellos están ahí orbitando muy felices. Ahí se acaba de chocar uno, si hubo una colisión. Eh, Podemos volver a añadir el cuarto cuerpo y ver qué trayectoria va a seguir. Y entonces aquí es donde empieza a tener, digamos, mucha más variedad del sistema y podemos empezar a jugar con los valores. ¿Qué pasa si yo aumento la masa de ese cuerpo azul que está orbitando ahí? ¿Qué pasa con los otros? Pues vean, el amarillo y el azul quedan orbitando. Bueno, hay un montón de experimentos que ustedes pueden, digamos, eh, intentar descubrir y ver qué sucede si cambian las masas, si cambian las velocidades, cosa que también pueden modificar con el vector velocidad si activan el control derecho. Hay fuerzas de gravedad que ahí se ven demasiado exageradas, pero aunque si alejamos los cuerpos, esa fuerza de gravedad se va a disminuir o va a aumentar. Si subimos o bajamos la masa, también va a cambiar la fuerza gravitacional, que entonces ya muchos de ustedes estarán imaginando un ejercicio, ¿sí? Con sus estudiantes. Descubre qué factores afectan el valor de la fuerza gravitacional, ¿sí? O de ese vector gravedad. Entonces es demasiado versátil. También si no les gusta lo que hicieron con su simulación, la volvieron un disparate, un desorden. Entonces, digamos que, no sé, se les fue. Pueden darle al botón de rewind. En el futuro lo vamos a mover de esta esquina, pero va a estar en algún lugar. eh, y va a volver a la posición en la que, digamos, ustedes seleccionaron. Y como les había mostrado Diana, también están, digamos, configuraciones de un sol, un planeta y una luna. Ahí los ven que están orbitando. De un sol, un planeta y un cometa. También pueden ver las masas, que el sol es 200 unidades de masa, que en esta simulación es 10 a la 28 kilogramos, que más por el final les voy a comentar un poco más, porque esos valores, estamos hablando de unidades astronómicas en la posición y de kilómetros por segundo en la velocidad. Todas estas son unidades que les dimos muchas vueltas, ¿cierto, Diana? Sí, porque la otra no tenía unidades. Claro. Entonces, Agustín era el de que yo estaba bien, dije, ay, está bien que sea dimensional, pero Agustín dice, no, tiene que tener unidades. Y eso fue mucho pensar en las unidades, pero Agustín les contará más. Sí, sí, fue un trabajo tremendo como para saber bien qué unidades deberíamos usar. Al final optamos por estas porque son, digamos, similares a los tipos de unidades que nosotros utilizamos en astronomía, ¿sí? En problemas reales de astronomía. Casi siempre medimos la velocidad de los cuerpos en el sistema solar en kilómetros por segundo, pero su posición no la medimos en kilómetros o en metros, sino que suele ser más útil hablar de unidades astronómicas. Y la masa, también ahorita hablaremos un poco más de esta masa. Seguimos teniendo el ballet de las 4 estrellas, que ese es el resultado más famoso de esta simulación, muy bonito. Y es un sistema estable, es un sistema, eh, digamos que a pesar de que tiene 4 cuerpos, está en una configuración muy estable, a menos que cambiemos un poquito, por ejemplo, la masa de un cuerpo. Aquí le agregué 5 unidades a la masa e inmediatamente todo el sistema va a salir volando para todas partes. ¿Sí?
que eso también les va a permitir hablar de sistemas caóticos, por ejemplo, o del problema de los 3 cuerpos, de los 4 cuerpos. Casi todos estos digamos, presets están configurados muy a la medida, pero siguen siendo sistemas caóticos. La mayoría, si los dejan correr por mucho tiempo, es posible que se degeneren y colapsen, en especial si las masas son o similares o son masas, eh, digamos que muy grandes. Ahora, esta simulación tiene además una sorpresa, que es lo que les dijo Diana ahorita, entonces ya no es sorpresa, pero le agregamos sonido. Estuvimos pensando que la simulación por sí sola es muy bonita, muy bella, y estamos seguros de que la van a disfrutar así tal como está, pero yo no sé si lo puedan escuchar y ahorita me confirmas, Diana. Hicimos también un proceso de diseño de sonido, de cómo hacer para que esta simulación sea también un recurso útil para, digamos, personas con accesibilidad limitada y personas que de pronto no reciban información tan fácil por los ojos, sea por su forma de aprender o por incapacidad, y que de pronto, no sé, una pista auditiva pueda ayudarles a entender mucho mejor esto. Entonces, voy Pero a... antes de eso, me gustaría compartirles cómo Agustín le empezó a meter sonido a esto. Cuando la empezaba a presentar, porque nos reuníamos una vez a la semana para que Agustín nos presentara avances en el desarrollo, así llegó como yo le puse sonido por estas y estas razones, ¿no? Dependiendo de su punto y ya Kathy Perkins, la directora de FED, le dijo, creemos, estamos seguros de eso y tenemos todo un equipo que se encarga de hacer sonido. Así que para mí fue todo un aprendizaje porque pues uno cree que nada más es ponerle king, tan, tung en todos lados, pero realmente es ponerte en el zapato del otro, es cerrar los ojos, imaginar cómo los sonidos te deben de guiar a interpretar lo que estás viendo en la simulación y bastante comprometido y vaya, con una expertise maravillosa el equipo de diseño de sonido que tiene FED para que pues se valore, no es la única simulación de FED que tiene sonido, hay otras. Eh, y pues Agustín, listo para mostrarles. Claro, no, y hay algo, antes de mostrar una historia, porque muchos dirán, hey, pero ¿por qué le pusieron sonido? Sí, en el espacio no hay sonido. Y eso es cierto, pero en la educación sí tiene que haber sonido. Y digamos, es esta búsqueda que no solo FED ha tenido, sino muchas instituciones de diversificar la forma como nosotros les estamos enseñando, que no sea solo palabras, porque la educación tradicional es solo decir. ¿Sí? En un aula tradicional sería, vean, estas son las leyes de Kepler, así son las órbitas, los rayos en el tablero. Queremos evolucionar, queremos, digamos, ir mucho más allá de eso. Y, digamos, el primer paso es la simulación y un paso más allá de la simulación es añadir sonido. Hay una astrofísica latinoamericana también que se llama Wanda Díaz, que ella es ciega. Terminando su doctorado se quedó ciega de repente y digamos que no queriéndose rendir, propone formas de traducir los datos astrofísicos en sonido. Y digamos que es un ejemplo muy bonito y muy interesante de cómo la astronomía se puede volver accesible a pesar de que en el espacio no haya sonido. Entonces, con nuestro diseñador en FED, Ashton Morris, que es un mago, es un genio, nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a mapear eso? Y el resultado es el siguiente. Me dices, Diana, si ya está escuchando bien, Un poco más alto, más alto. ¿Bien? más volumen. Más volumen. Vamos a ver cómo escuchas los sliders, si yo le cambio la masa de los cuerpos. Sí, esa sí se escucha. Ahí sí se escucha mejor. Ah, mira, ahí está, ahí está. Claro. El mapeo de sonido en esta simulación está relacionado con la aceleración, ¿sí? Que a su vez también está relacionado con la fuerza gravitacional. Cuando un cuerpo está experimentando una aceleración significativa en la simulación, le estamos poniendo un mapa de un instrumento musical único para ese cuerpo y un tono musical único para ese cuerpo. De manera que cada uno de los cuerpos tiene, digamos, una firma acústica diferente. Eh, las barras de masa también, pues, digamos que esas sí tienen un sonido más habitual en FET, digamos, los checkboxes y todos los botones también tienen un sonido, pero lo hermoso es el sonido de los planetas, que como pueden ver, cuando se acercan van a sonar más fuerte y cuando se alejan van a sonar más tenue.
Yo voy a aumentar la masa. Entonces, en sistemas un poco caóticos como este, puede ser un poco enredado el sonido, pero viene de mucha utilidad, por ejemplo, en Sol, planeta y cometa. Veamos cómo suena el acercamiento de un cometa, que ustedes saben que los cometas se van muy lejos del Sol por muchos años y después vuelven repentinamente, pasan muy rápido y se vuelven a ir, como el cometa Halley. ¿Cierto? Hermoso, o sea, hermoso, es muy emocionante porque entonces estamos viendo cómo el cometa puede venir y hacer su órbita cerca del Sol y se siente, ¡pum!, el paso veloz. Hay otros muy bonitos también. Ustedes tendrán que jugar más con la simulación porque no les voy a poner todos los audios. Uno muy, muy, muy bello es este ballet de 4 estrellas. Como les digo, cada una de las estrellas tiene un sonido particular que cuando todas suenan a la vez, digamos, crean la armonía de las esferas. Listo. Entonces, esos son algunos de los resultados auditivos de la simulación My Solar System. ¿Qué tienes para decir, Diana, ahí, antes de Pues continuar? es como una orquesta hecha con los sonidos de las estrellas y bueno, de los planetas y otros, los objetos planetarios que se están representando aquí. Algo interesante es, pues FET es una herramienta principalmente visual, así como tratamos de mapear de que la velocidad es verde y así la vamos a usar en todas las simulaciones. La razón por la que la masa tiene ese sonido es porque es el mismo sonido que la masa, el cambio de la masa tiene en otras simulaciones. Entonces es un trabajo muy arduo que están haciendo para que haya consistencia en otras simulaciones FET. Claro, no teníamos otros planetas que se movieran, así que ahí sí fue todo un desarrollo y pensar y que si hacemos pim, pim. Era muy divertida la conversación entre Agustín y Ashton cuando estaban planeando esto. Agustín sí tiene educación musical. Para mí era solo cerrar los ojos y escuchar lo que Ashton y Agustina estaban construyendo al mismo tiempo. Y este fue el resultado, el cual me parece bellísimo. Exacto. Las reuniones eran, para mí, como que de mis momentos favoritos en todo este proceso de desarrollo eran esas reuniones de diseño de sonido, porque son un montón de personas, puros adultos, ya señores científicos con sus títulos o ingenieros o no sé qué, y éramos todos diciendo, no, yo creo que el sonido debería ser como, y otro decía, no, el sonido debería ser, ua, ua, ua. Entonces es demasiado divertido, porque, como les digo, Ashton es un mago y él decía, claro, me gusta esa idea y lo llevaba a la realidad. Entonces, eso es genial. Entonces, esa es una de las sorpresas que tenemos en My Solar System. ¿Quieres hablar de la otra, Diana? Mm, de lo que viene, de lo que sigue, una ventana de Kepler, así es. Como Kepler, en serio, de los 4 correos, de los 5, 4 eran sobre Kepler, y yo sé que es una de las, pues My Solar System se usaba para enseñar Kepler, porque es algo que en muchos currículums sí era, pues ¿por qué no crearles una propia ventana? Así que ahí estamos todavía trabajando, hay muchas ideas que queremos desarrollar y es probable que algunas de las ideas que tengamos sea necesario revisarlas, pero eso es lo que tenemos. Exacto. Y les vamos a mostrar en este momento un poco de lo que tenemos desarrollado. Esto no está en la página web, sino que es un sneak peek para ustedes, los profesores latinos que se decidieron conectar hoy, de cómo va a ser o cómo está al menos el diseño en este momento de la ventana de leyes de Kepler. Como pueden ver, tenemos una elipse, ¿sí? Tenemos una órbita de un planeta que es elíptica, que podemos jugar con su velocidad o podemos jugar con su posición respecto al Sol y vamos a ver que dependiendo de la velocidad, de su dirección, de su magnitud, vamos a tener una órbita de diferentes tipos.
¿sí? Si yo le aumento mucho la velocidad, voy a llegar a una órbita parabólica, que es de escape. Si yo se la disminuyo mucho, voy a colisionar con el Sol. Esos son un par de órbitas prohibidas. Pero digamos que cualquier órbita intermedia, vamos a hacer una elipse así bien curiosa. Ujú. Eso es algo importante que tiene esta ventana, mientras que en las otras puedes crear la trayectoria que quieras. Era importante que Kepler se restringiera a solo órbitas pues, cerradas, elípticas. Elípticas, exacto. Con las órbitas elípticas vamos a poder hablar de los ejes, ¿sí? El eje menor, el eje mayor, de términos como el apoapsis y el periapsis, ¿sí? O el perigeo, apogeo, bueno, este tipo de términos astronómicos que, digamos, podemos ver que el periapsis siempre es el punto más cercano al nodo principal o a la estrella, y el apoapsis es lo contrario. Y fíjense que yo puedo jugar con estos valores. Eh, Además, para hablar de la segunda ley de Kepler, que personalmente ha sido un desafío gigante, eh, enseñando astronomía, porque la segunda ley de Kepler, no sé si se la saben, alguno que de pronto la ponga en el chat, se gana una chocolatina internacional. ¿Quién nos escribe? ¿Qué dice la segunda ley de Kepler? ¿Contamos hasta cuánto? Hasta 10, que escriban rápidamente. Pista tiene que ver con el área, por eso dice áreas por ahí. Eso, Vanessa, en tiempos iguales se barren áreas iguales, es hasta difícil de pronunciar. No sé, Vanessa y los otros que la conocen, si han tenido dificultades explicando esta ley, y uno generalmente hace dibujos o consigue recursos de animaciones en internet, pero no hay nada interactivo. Y estamos buscando cómo mostrarle a los estudiantes esto, digamos, de una manera mucho más visual. Entonces, este es un ejemplo, como les decimos, la simulación de por sí es un prototipo y esto es un prototipo del prototipo. Entonces, no es la versión final, pero es más o menos un acercamiento que hemos pensado. Primero era importante que se corrieran áreas en tiempos iguales, ¿no? Que el tiempo fuera igual. Exacto. Y también pensamos la zonificación de esta simulación o de esta ventana y pusimos un metrónomo, que un metrónomo es digamos, la guía universal para decir, hey, estos tiempos son todos iguales. Y digamos, una persona podría escuchar esto y, digamos, asociar más directamente que estos tiempos que están transcurriendo son tiempos iguales, ¿sí? Y bueno, digamos, como les decimos, estamos en proceso de desarrollar la parte pedagógica de esto y ver cómo irá a resultar, pero está bien divertido. Y pasa con el sonido que si acercamos mucho el planeta, es un sonido un poco más, digamos, más sobrio, supongo, como un poco más golpecitos, más metrónomo. Y si alejamos mucho el planeta, tenemos una órbita muy grande y escuchen el sonido. Ya tiene mucho más eco, sí, como que resuena por todo el espacio. No sé, te Entonces, dice, está lejos. es un sonido que dice, esto es muy grande. Entonces, nada, es algunas de las ideitas que han surgido con esta simulación. Un- Apoyándote. Ujú. Dale, ¿Puedes dale. volverla a poner? Quería hablar de las áreas, porque esa era una Claro, parte complicada. Por mucho que tú digas, ahí están las áreas, míralas. Que dijeras que las áreas son iguales. Pues, ¿puedes pausarla ahí? Ajá. sí, Muy bien. Bueno, tenemos que trabajar con los colores, ¿eh? Pero que tú dijeras, no, pues es que esta área es igual a la área entre estos otros dos puntitos. En una forma elíptica es bastante complicado. Entonces, por eso tenemos esta gráfica de barras acá que le vamos a poner pues más cosas. Queremos mapear de una mejor manera, que tenga una herramienta que le ayude a los estudiantes a comparar las áreas en la elipse con, pues, por ejemplo, acá rectángulos que son áreas, figuras geométricas que ellos conocen mejor, para que sea más evidente que ahora sí, ya que se sabe que los tiempos son iguales, ahora decir que las áreas son iguales. Esa es la segunda ley, todavía no les has hablado de la tercera. eso.
Sí, sí, ya la voy a mostrar. Hay un par de comentarios. Areli dice que podrían poner colores de cada área. Muy buena idea. Sí, podríamos asignar algo único a cada una de ellas como para estar seguro. Y Gerardo dice, en los ejes del swept area, ¿cuál es el tiempo? Pues también eso es lo que tenemos que, Sí, ya digamos, lo en este eligió. caso, si el eje X no hablaría de tiempo, sino que hablaría de como el índice de área. Esta es la primera área, la segunda, la tercera, etcétera. Y el tiempo, pues, estaría evolucionando conforme orbite el cuerpo. Pero eso, critiquen Aún tenemos, y propongan. Hay mucho para construir en esta hay ventana. mucho que pensar en esta. El mapeo aún no es tan evidente, así que si ahí tienen ideas que nos ayuden a diseñar mejor esto, son súper bienvenidas. Y esta es la tercera ley de Newton, que diga de Kepler. De Kepler, exacto. La tercera ley es sencillamente la relación semieje mayor versus tiempo, ¿sí? Y digamos que queremos mostrar cómo es esa proporción. Si yo tengo cualquier tipo de órbita, si la órbita es muy grande, vean que el periodo va a ser mucho más alto, mientras que si la órbita es pequeña, el periodo y el semieje mayor van a estar, digamos, mucho más pequeños en la gráfica. ¿Cómo podemos relacionar estas dos cosas con la tercera ley de Kepler? Pues vean que el periodo y el semieje mayor tienen una relación que es creciente, pero no es lineal. Si yo digo el periodo al cubo con el semieje mayor, pues también tiene una relación extraña. Y la idea es que de pronto los estudiantes puedan sentirse empoderados para empezar a presionar estos botones y relacionar estas diferentes cantidades matemáticas hasta encontrar este punto perfecto, en el cual el periodo al cuadrado tiene una relación lineal con el semieje mayor al cubo. Diciéndolo en voz alta, yo sé que es como, wow, mucha información, sí, como un poco rebuscado. Y nuevamente hay que hacer mucho énfasis en esto. Es una fase de prueba, ¿sí? Estamos en un sandbox mirando cuál puede ser la mejor forma de enseñar este tipo de nociones. Eh, pero sí, aquí vamos y se los queríamos presentar para que supieran. Ujú. Y esta simulación sí tiene zoom, porque la de Flash tampoco. Entonces, si tienes una orbitota, ya es más fácil que no se te pierda tanto el planeta. Exacto. Bueno, yo les quería comentar, hay otra diapositiva que puse aquí que habla de cómo empezar a desarrollar simulaciones FET, porque es algo a lo que le estamos apuntando también dentro de, digamos, de nuestro desarrollo, de intentar hacer el código un poco más abierto, un poco más libre, y es una pregunta que tenemos mucho, de cómo hace uno para empezar a hacer simulaciones propias de FET. Y les voy a compartir este par de links que están pues, abiertos y siempre lo han estado en GitHub, de si alguien tiene algo de experiencia en programación, si ha usado Python o JavaScript, digamos que pudiera entrar ahí y familiarizarse un poco de cómo son las simulaciones FET y de pronto cómo podrían hacerles cambios propios. Es un code base bien grande, pero igual es un recurso abierto que ojalá a alguien aquí en la audiencia le pueda parecer interesante y lo pueda utilizar. Y ahora sí, la parte divertida. Vayan y jueguen con la simulación. Entonces les voy a compartir el link. Claro, y ahí está. Sí les está llegando. Yo estoy diciendo hosts and panelists. Ah, me equivoqué. Hosts and panelists somos nosotros. Ya lo mando por everyone. Team. Esos son los links de GitHub. Y les voy a compartir el de la simulación. Simulación. 2 puntos. Ya ahí está. El último link que mandé es el de la simulación de MySpace System. Y la idea es que de pronto que se tomen, ¿cuánto tiempo, Diana, dices? Unos Pues es que minutos. ya no nos quedan 8 minutos. Así que si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas en el chat o usando la opción de QA. Y comentarles que sí pues ya había pláticas en FED acerca de facilitar el conocimiento del código de las simulaciones, pero poco se había hecho al respecto. Y con los nuevos programadores que han llegado a FED, Agustín, Marla, creo que ustedes son los principales, ¿no? Están promoviendo que, pues que la información sea más accesible a todos y que pues conozcan qué hay detrás en cuanto a código de cada una de estas simulaciones.
Ahí dice Areli, está hermoso, felicidades, es un trabajo extraordinario. Muchas gracias, Areli. Sí, es un trabajo muy grande, casi de 9 meses que le hemos estado metiendo a esto, eh, pero es demasiado divertido. Ricardo dice, felicitarlos por el trabajo tan detallado, gracias por compartir y promover este tipo de espacios. Gracias a ti, Ricardo, por participar y incentivarnos a que lo sigamos promoviendo. Alexander Lima dice, excelente simulación, felicitaciones, disculpen, ¿cómo puedo colocarlo en español? Eh, Fíjate, Alexander, ahí estoy compartiendo pantalla. Si tú entras a la página de FET, digamos, entras a My Solar System, hay digamos, un tab por aquí que dice Translations. Y como les dije ahorita, ya la simulación, a pesar de que salió la semana pasada, está traducida a más de 30 idiomas, uno de los cuales es Spanish, My Solar System. En cualquier caso, las estamos mandando por el chat nuevamente para que lo puedan utilizar en español. ¿Puedes regresarte al sitio web de FED, Agustín? Si ustedes se van hasta el final, hasta abajo del sitio web de FED, ahí pueden cambiar el idioma de la página completa y todas las simulaciones te van a aparecer en español. Súper, esa no me la sabía. Genial. Sí, ahora si abres esa simulación ya va a estar directamente en este idioma. Genial. ¿Van a incluir el concepto de excentricidad en la simulación? No, ya me Dice entendieron. yo digo que está por verse, como les digo. Yo creo que en la parte de Kepler no estaría mal. Sí, no estaría mal y puede ser algo que, pues, que lleguemos a considerar. Bueno, Sí, ya que lo pide Paula, entonces sí. sí, vamos a decir, Paula Granados está pidiendo a gritos la excentricidad. Hay que incluirlo. Y pues se nos está acabando el tiempo con Agustín, ¿eh? Así que yo sé que a mí me ven cada semana los que les gusta seguir los webinars de FED. Pero si tienen más preguntas para Agustín, son súper bienvenidas. Hay algo que sí, digamos, antes de que hagan, pues, o si no hay más preguntas, muy ñoño, que es para los profes más ñoños de aquí, que ni siquiera habíamos considerado. Publicamos la simulación y hubo un profesor súper ñoño top que llegó y cogió la calculadora y dijo, hey, esa simulación sí cumple con la constante gravitacional a la perfección. Y se puso a comparar los valores que salían aquí y se dio cuenta de que para nosotros la constante gravitacional en las unidades que estamos manejando daba 4, sí, 4, exacto, y debería dar 4.4, algo así. Entonces, ahí les queda el reto, profes, cómo hacer con estas unidades, que eso también fue un detalle muy bonito, que nos pusimos a verificar y estar seguros de que, por ejemplo, si yo tengo una masa de 200 por 10 a la 28, para los más afines a la astronomía sabrán que eso es 2 por 10 a la 30, o sea, la masa del Sol, y le pongo un planeta muy chiquito, menor a 0.1 por 10 a la 28, es decir, planeta, un cometa, cualquier objeto que no lo perturbe, lo pongo a una unidad astronómica y digamos que lo pongo a orbitar a 29.8 kilómetros por segundo. Ese cuerpo se va a mover en una órbita circular que tarda un año en completarse exactamente, ¿sí? Hicimos todo lo posible porque todas las unidades cuadraron perfectamente. Y si ustedes meten esas unidades, que es como les digo, es un espagueti de unidades 10 a la 28 kilogramos, con unidades astronómicas, con kilómetros por segundo, pero si lo meten en la tercera ley de Kepler o en algunas de las fórmulas que ustedes pueden conocer de fuerza gravitacional o por ejemplo, de la velocidad circular, pueden despejar G, ¿sí? El valor G, Big G, la constante gravitacional, y encontrar el valor correspondiente con la constante gravitacional real que tenemos en el universo. Entonces, también, digamos, si son profesores universitarios, es un recurso que le pueden poner a estudiantes de astronomía o de física, y es un ejercicio muy interesante de hacer que nos obligaron a hacerlo por cuenta propia porque no habíamos caído en cuenta. Sí estaba cerquita, pero ya sí está a la perfección en esta simulación. Dices muchas gracias a los dos por compartir su excelente trabajo. Saludos desde Bogotá. De eso, parceros. Y bueno,
supongo que this is the end. Ajá, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pues yo siento que nos ha ido bien. Ojalá esta tradición de estarles compartiendo las nuevas simulaciones que Agustín y yo desarrollemos, pues qué mejor que saber de qué se trata la simulación directamente de las personas que la crearon. En mi caso, este es mi cuarto bebecito en FED. Agustín, ¿cómo se siente de ser tu primero? No, es muy emocionante, es muy bacano y más saber que había muchos profesores como que decían, ¿cuándo será que vuelve My Solar System? Esa simulación como era de buena, ¿qué vamos a hacer? Y hay otras versiones como que intentaban salvar lo que se perdió de la de FET, pero ahora volvió el rey prometido. Sí, My Solar System de FET está de vuelta en el juego y ahí les queda como regalo de Navidad, profes, para que lo utilicen y les saquen mucho provecho. Ha sido un trabajo muy arduo y con mucho amor hicimos esta simulación para ustedes. Y importante comentarlo, como My Solar System era una simulación no top 10 de las usadas por FED, entonces fue difícil que FED se maneja por donaciones, que donantes grandes quisieran financiarla. Esta simulación es totalmente financiada por aportaciones de profesores. Estamos en temporada de aguinaldos, entonces FED en esta época tiene una campaña muy grande de donación a través de correos, así que si quieren más simulaciones que son tus favoritas y que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no la han hecho? Pues seguramente no es de las más populares de FED, por lo tanto los donantes grandes no nos apoyan, así que la única manera de traerlas a la luz y de mejorarlas es con donaciones propias de cada uno de los profesores, donde ahí sí FED puede decidir qué hacer con ese dinero. Especialmente de astronomía no hay casi, hay como dos o tres que lo tocan indirectamente y ahora tenemos Gravity and Orbits y My Solar System. Quién sabe que con sus donaciones podamos hacer otras de, no sé, astrofísica solar o cosas por el estilo, bien interesantes. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Agustín y espero que pasen una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz Navidad.